Muy interesante, realmente. Nosotros aquí hacemos todos los viernes análisis político desde la mirada del psicólogo. Eso tiene un nombre y un apellido. Se llama psicología política. Y estamos con una profesional de esa área justamente que ha llegado desde la Universidad Central de Venezuela, Yorelis Acosta, gracias a Mari Lilik Maric de la Universidad Mayor de San Andrés, cabeza del Instituto de Investigación. Y bueno, entre los muchos artículos que has realizado, yo anunciaba la anterior media hora que íbamos a hablar de lo que es, por ejemplo, de lo que ha sido la muerte del caudillo de ustedes, de un líder que todos lo hemos apreciado. Yo todavía me acuerdo, en el Parlamento llegó y habló como 4 horas. ¿Tú crees que volaba una mosca? ¿Tú crees que uno de nuestros parlamentarios se dormía? Éramos todos así, porque el hombre era impactante, era carismático, era... Después fue, me acuerdo de la Rúa, ¿se acuerdan de la Rúa, el argentino? No habló ni 15 minutos, pero todos estábamos durmiendo, ¿no? Es decir, los diputados estaban cabeza abajo. Es que realmente Chávez era un personaje, era un ser humano muy particular, una personalidad. Se fue. ¿Qué efecto causó eso en la psiquis del venezolano? Se fue además en ejercicio, porque... Y vimos su vida, cómo se quedó sin cabello. Es un proceso duro, ¿no? Sí. Ahora, Chávez estableció una manera de relacionarse, de vincularse, de hablarle a los sectores, sobre todo populares. Los medios de comunicación fueron un instrumento importante. De hecho, el Estado empieza a crecer en el número de televisoras. En el caso de Venezuela hay una televisora del Estado que se utiliza para hacer, por supuesto, más propaganda al gobierno. El canal estatal, ¿no es sí, cierto? Que es de todos los venezolanos, claro. Venezolana de Televisión. Y luego dieron muchas concesiones para televisoras regionales, televisoras comunitarias, para transmitir precisamente lo que era la labor de gobierno. Yo creo que la democracia en el periodo anterior tuvo esa falla, no se hizo esa propaganda en relación a los logros que definitivamente fue la construcción de Venezuela. Por supuesto, una democracia con problemas, imperfecta, que da espacios para liderazgos carismáticos. Muy cercano, o sea, Chávez, ustedes lo saben, le hablaba al ama de casa, al niño, tocaba a la gente cuando antes se pensaba que un presidente iba a estar en la casona y desde ahí iba a hablar, o con un lenguaje muy académico, mientras que Chávez le contaba lo más cotidiano. Comí, esto me cayó mal, me gusta aquello, no puedo dormir. Generando una cercanía nunca antes de repente practicada, ¿no? Exacto. Bueno, Chávez se hacen elecciones para su 4º periodo presidencial. Eso habla también de cambios jurídicos, constitucionales, porque la reelección en Venezuela estaba prohibida pues por la Constitución. Claro, pero se logra aquello, ¿no? Se cambia la Constitución, entramos en todo un sistema político distinto, una dinámica política, y también la dinámica de la calle, que es la que yo empiezo a trabajar. La gente desde buscando canales nuevos de comunicación, porque se pensaba que los canales tradicionales, como los partidos políticos, las organizaciones, estaban obsturados y no podían canalizar las demandas de los ciudadanos. 2012. Yo quisiera que te centres en su momento de partida, que es de repente el 2012, más importante, que son las últimas elecciones. Chávez se enferma y él mismo lo comunica. O sea, me han dicho que tengo un tumor de tal tamaño, tal, se va a Cuba. De todas maneras, se cuida mucho la información que hay sobre la salud del presidente, no hay un informe médico. Pero ahí ya se ha debido desencadenar un pánico colectivo de la gente o bueno, qué sé yo. Por supuesto, hay sectores que amaban al presidente sin duda. Y se mezcla religión y política. Yo en observaciones que he hecho, hay viviendas que tenían un altar con Chávez, o empieza la gente a orar por la salud del presidente. Pero si hay un Padre nuestro, Padre Chávez, que estás en los cielos, o sea, no sabías, un día lo han presentado, pues un Padre Chávez que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Sí, la gente en oración por el presidente. Va a elecciones, de hecho se adelantan las elecciones presidenciales siempre se hacen en diciembre y ese año se adelantaron a octubre. Se dice que los poderes públicos sabían que la salud del presidente era muy débil, que no podía aguantar, y efectivamente gana las elecciones en octubre. En diciembre se vuelve a ir a Cuba y es la última vez que vemos a Chávez dirigirse a la gente, y es cuando dice: si algo me pasa,
Maduro tiene que ser el otro candidato. Deja el sucesor, ¿no es cierto? Como la luna llena, esta es una verdad, porque además tenía una forma muy metafórica de hablar. Pero yo creo que algo que es importante analizar en este contexto es el manejo de la comunicación. Por supuesto, que él la conocía maravillosamente, me hace Pero recuerdo. ¿cómo no se pasa información sobre la enfermedad de Chávez hasta el final, de manera tal de no desestructurar la revolución ni el sistema? Y no desencadenar pánico en la gente, porque esa es Pero es que nunca hubo un informe médico. Yo recuerdo al ministro de Información, que estaba desde Cuba, y él mismo decía, el presidente amaneció bien, se tomó la sopa, desayunó. Ese era el informe que nos daban a los venezolanos, pero nunca, este es el diagnóstico, se operó, tiene fiebre o tiene tal medicina. No había ese. ¿Cómo dijo? ¿Como la luna llena? ¿Dijo? ¿Cómo era una eso? verdad como la luna llena, si algo me llegara a pasar, Maduro es mi sucesor. Y estaban dos figuras emblemáticas, que era Diosdado Cabello y Maduro. Fue una decisión, incluso hablándole a los suyos, ¿verdad? Si algo me llega a pasar, el candidato tiene que ser este, porque estas dos personas estaban disputando el poder. ¿No? Y al partir, ¿cómo fue? ¿Qué sucede en las calles de Venezuela? Bueno, luego viene un periodo de mucha incertidumbre, que es de ese diciembre a marzo, cuando se nos informa que Chávez ha muerto. No supimos absolutamente nada. La gente incluso especulaba, ¿no? Sus seguidores y los que no, porque decíamos, esto es una república, aquí se están tomando decisiones, y en ese momento que asume Maduro como vicepresidente, aparecían algunos documentos firmados por Chávez, de traspaso de dinero, de toma de decisiones muy importantes, sin ningún otro respaldo. Ahora, si el presidente estaba muy grave, como se decía, firmaba los documentos perfectos, discutía. La oposición exige pruebas de vida, y entonces aparece una fotografía, no sé si la recuerdan, la vas a encontrar en la web, de Chávez con sus dos hijas sonriendo, leyendo la prensa, ¿no? Bueno, y en los medios se analizó que podían haber algunas manipulaciones, que esa fecha no era, etcétera, y ya cuando hay mucha presión de queremos pruebas de vida del presidente, es cuando el 5 de marzo se informa Maduro, seguido de alto mando militar, y en ese momento Cilia Flores, su pareja, informan que Chávez falleció. Comienza la preparación de los funerales de Chávez, un presidente en ejercicio, ¿verdad? De esa competencia. Además, imaginemos. Con ese amor de la gente, además. Y vínculos internacionales. Había todo un protocolo que seguir, quiénes eran los presidentes, así como tú informas las tomas de posesión, el entierro había también que tener una majestad, ¿no?, propia del presidente. Entonces se hacen unos funerales grandes, se pensó en 3 días, luego lo extendieron a 1 semana y tuvimos el cuerpo expuesto casi 2 semanas para que la gente pudiera verlo, y se fue aprendiendo sobre la marcha, porque cuando ¿El pueblo venezolano se ha recuperado de la muerte de Chávez? Sí, ahorita se ha recuperado. Sí. ¿Han traspasado, si tú tuvieras que hacer un porcentaje, ese su amor por Chávez ha traspasado a Maduro? ¿Cuánto por ciento? No, precisamente hay una realidad, porque Maduro no es Chávez. No, sin duda, ¿no? De lejos. Y no se traspasa, aunque Chávez lo dijo, si algo me pasa a mí, Maduro es el sucesor, el amor no pudo traspasarse. También con una realidad contextual, y es que el dinero se acabó, ¿verdad? Claro. Maduro no tiene la chequera que tenía Chávez para hacerse más carismático, ni tiene las competencias comunicacionales, ¿no? Yo recuerdo un análisis en España, en televisión española, cuando había fallecido Chávez, y ellos decían, bueno, pues la crisis de Venezuela la soporta el carisma de Chávez. Imagínate, la crisis la soporta el carisma, ya no hay Chávez. Pero hay una frase que Chávez repetía mucho y lo repetía a su gente, que es: sin hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. ¿Y qué quiere decir resteo? Lo sigo, estoy con él, lo voy a seguir apoyando. Aunque tenga hambre y no tenga trabajo, yo sigo apoyando al presidente. O sea, a pesar de toda la crisis. Y eso lo gritaba la gente en las manifestaciones masivas que Chávez acostumbraba, pues lo que llamábamos un baño de gente, un baño de multitudes, entonces la gente gritaba eso. Ahí es importante porque analizas emociones. Eso, yo te iba a decir eso justo, te das cuenta cómo un ser humano como él, tan histriónico, tan emotivo,
desencadena esa misma actitud, es como que contagia, ese es su dolor, esa es su... De repente nuestro presidente no llega a esos niveles tan fuertes de compromiso y de jugar tanto así con los sentimientos. No hay que negarle que Evo Morales tiene carisma. Sin duda, claro, Sin pero no duda, entra es en una ese persona nivel de, carismática. porque Chávez era como, perdón, pero yo lo veía como en algunos momentos altamente manipulador con las emociones del pueblo. No sé si lo hacía de manera innata, pero él sabía dónde tocarle a la gente y qué decirle para que la gente empiece a llorar. Evo, en cambio, de repente es más respetuoso de las emociones del pueblo y no entra en ese juego de manipulación. Yo creo que las emociones no es que tú respetes solamente la emoción del otro, sino que es una cuestión innata, el pueblo llega a sentirlo. Sí. O sea, no es difícil encontrar gente que tenga el carisma de Chávez o que tenga el carisma, digamos, al otro extremo de Hitler. Claro. Donde las masas igual corrían detrás de él, donde era un liderazgo emocional gigantesco. O sea, no depende tanto de la línea política o ideológica, sino muchas veces de características del líder. Liderazgo emocional, qué lindo concepto, te das cuenta, porque la gente mucho no lo sigue por razón, o sea, no hay un razonamiento lógico, la gente no se lee qué dice su proyecto de programa electoral o su plan de gobierno, no lo lee, la gente genera empatía, me agrada, no me agrada. Y también representa el sentimiento del pueblo, es gente, la gente lo siente parte de él, siente que está representando aquello que la gente quiere, aquello que el individuo quiere. Entonces se ve representado en el otro. Posiblemente porque Bolivia es un país muy diferente unos de otros, o sea, somos multinacional, en eso creo que estamos todos de acuerdo, es muy difícil conseguir una persona que represente a toda esta diversidad que tenemos dentro. Yo creo que por eso se juega con conceptos como lo hizo nosotros teníamos un presidente que hablaba como gringa, no sé si sabes, qué vergüenza, ¿no? Ni modo, te lo cuento, pero claro, ese ser humano no podía identificarse con nosotros, entonces elaboraba un concepto para que la gente se identifique con él, y era, les voy a dar 500,000 empleos, ¿verdad, no? Entonces, te van a dar empleo. Entonces era lo único con lo que podías empatizar con el caballero, me va a dar trabajo, y así ganó un par de elecciones, pero de repente esto otro que es histórico, que son estos líderes carismáticos que han logrado más de un 50% de votación, lo cual por lo menos para Bolivia es histórico, Evo Morales alcanzó el 62%. Porque viene después del problema de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde no obstante se contrata una empresa especializada en marketing a nivel internacional, de alto nivel, no logran, puro brinco no también, logran, ¿sabes? Pero claro, porque no logran llegar al alma del pueblo boliviano. Entonces el pueblo boliviano se ve representado en esa votación con una persona que representaba al pueblo que había estado marginado, aislado, y es el voto a Evo Morales. Y es la identidad, o sea, y es solamente la empatía que sientes hacia el ser humano, porque el Evo nunca nos ha dicho les voy a dar trabajo, voy a tener 10 años de prosperidad, no, simplemente era la gente que se veía parecida a él y que votaba por él. Claro, el otro era americano, o sea, representaba al norte. Qué vergüenza. No, el otro representaba al pueblo marginado que éramos nosotros, o sea, obviamente ahí se jugó con emociones. Ahora, pero fíjate la responsabilidad de la psicología política en temas como estos y en países tan polarizados como donde nosotros nos desarrollamos. Hay una gran responsabilidad de hacer un trabajo académico, lo más objetivo posible, que responda a unas metodologías y no el investigador escribiendo desde sus emociones o desde su rabia, porque también pasa de que tú estás hablando y hay gente que te pregunta y dice, bueno, usted es un investigador que está ¿de qué lado? Del lado de la academia, del espacio que me da la universidad. Correcto. Y que tenemos unos años de formación, hacemos un estudio que se pone a disposición de la historia de los ciudadanos y en esa contribución que tiene que hacer la universidad, ¿no? Esa vinculación de la universidad con su contexto. Rigurosidad científica en realidad, ¿no? La rigurosidad científica que a nosotros nos obliga a que todo lo que digamos un poquito pues lo respaldaremos con una metodología que nos confirme aquello, porque lo otro son pues especulaciones de pronto de señoras, qué sé yo. Ahora, en el caso venezolano, y quisiera cerrar con esto, también se dio un caso interesante cuando muere Chávez, que la gente sale a la calle como nunca a acompañarlo, no se sabía cómo iban a sacar el cuerpo, hacia dónde, él muere en el hospital militar y muchas, miles de personas se dirigen ahí hasta que construyen lo que serían sus actos
funerarios y lo llevan a la academia militar y etcétera, etcétera, pero el pueblo que no apoyaba al presidente guardó respeto también por eso. Excelente. Y le dio un espacio a aquellas personas que se sintieron muy afectadas por eso, cuando a veces se lanzaban unos mensajes, unos fantasmas, unos rumores, como digo yo, de algunos líderes, incluso de gobierno, que decían, la oposición está contenta, la oposición ahora, no es cierto. Hubo respeto, apoyaras o no al presidente, hubo un espacio de 2 semanas para que sus seguidores lo acompañaran, lo lloraran, lo vieran, etcétera, y luego seguimos en una dinámica política que yo espero que siempre abogue por el respeto, por la tolerancia y por el diálogo más que por la confrontación como la estamos viendo en este momento. Y la manipulación de las oposiciones a veces que son tan intransigentes. Voy a quedarme ahí en ese tema porque me interesa saltar al otro con el que has hablado al principio del programa. ¿Será que aquí nuestros niños también trabajan y hablan de temas políticos? ¿Será que también, yo veo publicidades de niños en la tele, ¿no? Que utilizan a nuestras criaturas, aunque el código niño, niña, adolescente no lo permite, pero bueno, si hay autorización del padre. ¿Será que nuestros niños también piensan en política? Yo creo que desde que la política está en los medios de comunicación, obviamente los niños lo escuchan y hablan de política, o sea, no deben saber exactamente la ideología, pero que la hablan, la hablan. Los hacen ponerse de senadores y de diputados. Además, para el Día del Niño, claro, entonces tienen que ver cuál es lo que le conviene a su población, cuál es lo que no le conviene. Hemos hecho con UNICEF un encuentro de niño y adolescente de todas las poblaciones indígenas y no indígenas de Bolivia, acá en La Paz, para que los chicos hablen, digamos, qué es lo que ven, y realmente los trabajos los tiene UNICEF publicados y son bastante interesantes. Los niños tienen conciencia de lo que pasa a su alrededor, de los problemas de su población, de sus problemas, que eso es en cierta manera política. Claro que sí. Tú has escrito un artículo sobre eso. Los niños también saben de política, titula. Y en la Universidad Central nosotros tenemos varias opciones como psicología, ¿verdad? Organizacional, social. Sin embargo, el interés principal de la gente es la psicología clínica. Y fue un ejercicio donde yo me propuse vincular algunas cátedras, ¿no? ¿Para qué un psicólogo estudia estadística? Entonces hicimos un estudio donde teníamos que hacer algún análisis estadístico y llamábamos a los profesores de estadística que nos apoyaran. De economía también hablaste el otro día, que me pareció fascinante, yo desconocía que... Y en este caso trabajamos con niños muy pequeños y los invitamos a dibujar Venezuela, un estímulo neutro, y trabajamos con 2 grupos de niños de escuelas públicas y escuelas privadas, y les dijimos, dibuje Venezuela. El dibujo infantil es una técnica que vemos en psicología evolutiva, y ahí trabajamos con las profesoras de psicología evolutiva para que nos ayudaran a interpretar los dibujos de los niños y cuáles eran los elementos políticos que ahí estaban apareciendo. ¿Qué has visto? Dime, por favor. Entonces, de 38 niños con los que pudimos trabajar, 35 dibujos tenían elementos políticos. Dibujaron al presidente, dibujaron gente marchando, dibujaron gente votando. Acabábamos de tener en ese momento una reconversión monetaria, entonces los niños dibujaron las monedas nuevas, dibujaron a sus papás trabajando y vestidos de rojo, por ejemplo. Entonces, el dibujo infantil lo acompañamos de una pequeña entrevista, pero sí le tenías que luego trabajar individualmente con los niños y preguntarles, ¿qué dibujaste? Claro, ¿qué es esto? Descríbeme eso. Bueno, ese es mi papá que trabaja en la alcaldía y hace tal cosa. ¿Y quién es nuestro presidente? Tal. O sea, los niños saben algunos elementos políticos que a lo mejor en mi momento te preguntaban, ¿y quién es el gobernador? ¿Quién es el alcalde? Y tú no tenías ningún interés. Pero, por supuesto, las paredes también hablan de política, hay afiches que se colocan, en las escuelas públicas la política también está presente, hay obsequios, becas que se le están dando a los niños. En nuestro caso, el gobierno regaló... El Juancito Pinto tenemos aquí, ¿no? Regaló unas mini laptops, que es muy importante, igual aquí también. Pero cuando abría salía la cara del presidente con también, un pequeño mensaje. Entonces, ¿no? hay una socialización política de los niños que el psicólogo tiene cosas que decir. Entonces, por eso sale ese trabajo. Te pregunto, ¿se puede evaluar qué tan positivo o no es? Estamos, otra vez utilizo este concepto, tiñendo, no, voy a decir intoxicando la infancia de nuestras criaturas. ¿Lo podemos evaluar? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Llegaste tú a...? Bueno, vamos a repensarlo, vamos a discutirlo, porque yo creo que tenemos que fomentar valores ciudadanos, y un valor puede ser la tolerancia. Los niños, que es inevitable en estos momentos por los teléfonos, la tecnología, la televisión, etcétera,
tienen elementos, tienen información política, pero la información debería ser positiva, debería ser de respeto, de tolerancia y no de descalificación, ¿verdad? De segmentación, de pensar en el otro como infrahumano porque no piensa igual que yo. Entonces, si bien hay cosas que ya no podemos controlar, porque o sea, la información es mucha, que se haga de la mejor forma posible. Bueno, has trabajado también elementos simbólicos de la confrontación venezolana, que me parece que debe ser también fantástico, salud mental en contextos violentos. Nosotros vivimos, ¿no?, en un constante, con todas marchas y manifestaciones, vivimos en una constante paranoia, ¿no?, un temor constante, vivimos los paseños, y creo que eso nadie se ha molestado en analizar, podría ser un maravilloso trabajo para la psicología política. Es un trabajo interesante para la psicología política. En La Paz creo que ya estamos resignados, que es una de las emociones que estudiamos. Estamos resignados, ya no podemos hacer nada. O sea, pero además, producto del desplazamiento, hay una agresividad constante, como el transportista está nervioso por lo que vive, está bloqueado, está, no sé, apedreado, él traslada esa misma agresividad a la persona que sube al bus, esa persona empieza, y nosotros vivimos de esa manera los paseños, ¿no?, muy confrontativos. Claro, ahí afectas a la parte emocional del individuo, pero también a la identidad de la población, porque entonces no es, o sea, dice la psicología claramente con Tajfel, tú te identificas con lo positivo. Y aquí, como todo es negativo, claro, entonces buscas un referente que es fuera de lo positivo, o sea, fuera de lo nuestro. Y ahí terminas con que la gente no se identifica como boliviano y perdemos ese sentido de unión de boliviano. Por supuesto. ¿Quién quiere ser y parte? Lo mismo de paseño. Entonces la gente, hay una migración a Santa Cruz terrible, porque la gente prefiere irse para el oriente, donde va a tener una vida que es, digamos, con menos conflicto que la que tenemos en La Paz. Un poquito menos confrontativa, pero cuando tú ya hablas en tu artículo de salud mental en momentos de conflicto, son palabras mayores. Porque es un estudio previo a el de las emociones. Yo recuerdo en ese momento donde se decía que los medios de comunicación estaban volviendo loca a la gente. ¡Wow! Así se decía. Entonces comienza la presión y las regulaciones a los medios de comunicación porque estaban inundando de información a las personas. Yo digo, bueno, yo como psicólogo quiero estudiar qué es salud mental, cómo se define la gente, ¿verdad? Y cuáles son los elementos que realmente inciden en nuestra salud mental. Y en ningún momento la gente dijo los medios de comunicación. Y tú nos puedes ayudar a definir qué es salud mental, las capacidades del individuo para enfrentar su día a día, las preocupaciones te quitarían entonces tranquilidad, te quitan salud mental, y en ese estudio lo que aparece es que el tema de la inseguridad en Venezuela y el tema económico era lo que más preocupaba a la gente. Ah, bueno, y realmente puede afectar su salud mental. Claro. Sin duda, sin duda. Oye, recordemos que estos ambientes violentos como el que tenemos nosotros, que tenemos una tasa de homicidios muy alta, hace que la gente viva con miedo, que la gente tema a la noche, se recoja temprano a sus casas, abandone los espacios públicos, una plaza, por ejemplo, son espacios que ahorita en Venezuela están vacíos porque tienes miedo de sentarte a conversar con alguien porque te pueden asaltar, etc. Claro, lo mismo sucede acá sin duda, y hemos vivido otros momentos también amargos, y qué pena que nuestra ciencia no haya trabajado en ello. Hemos vivido estrés postraumático, por ejemplo, luego de Octubre Negro y de Febrero Negro, pasaba una manifestación y la gente iba y compraba todo lo que podía, porque habíamos pasado un par de semanas de hambre. Entonces, y nadie ha hecho una investigación sobre el estrés postraumático, que todavía existe. ¿Te das cuenta cómo la gente compra rápido? ¿No? Inmediatamente que sientes que va a haber un problema, acumulas y metes en tu almacén todo lo que puedes de comida para garantizar y que no te pase lo que pasó antaño, ¿no? Y eso es un recuerdo además que viene desde la época de anterior. La UDP, claro. Entonces, uno va almacenando en la memoria y tiene lo que es la memoria colectiva, entonces empiezas a actuar en base a toda esa información. Tienes toda la razón. Y ustedes también habrán vivido algo parecido. Estamos en eso, claro, estamos actualmente en esto. Ahora tenemos, como te digo, un campo amplio, el contexto te va señalando las preocupaciones, qué es lo que estamos estudiando en Venezuela, que a lo mejor habrá que estudiar otro, así que me parece muy oportuno, importante este vínculo, ha generado mucho interés en los estudiantes, ¿no? Y pareciera que es un campo nuevo en Bolivia, pero no. Cuando empecemos, respiramos eso. Claro, cuando empecemos a recopilar información, ya hay algunos trabajos, hay algunas personas que están haciendo psicología política sin saberlo, a lo mejor. Fíjate el tema que tú estás diciendo de la memoria colectiva, del miedo y la violencia. O sea,
hay que hacer mucho trabajo de recolección y bueno, aquí estamos para seguir desarrollando el área. Qué lindo sería tener una materia, ¿no? Eso está en la Universidad Mayor de San Andrés. Queremos sacar un diplomado en psicología política porque pensamos que realmente la psicología tiene mucho que aportar. O sea, debemos dejar de ver como si fuera una cuestión de tratar a una persona que tiene problemas mentales y uno a uno, como hace la clínica, sino que es un análisis de cómo el contexto social influye en el individuo y el individuo en el contexto social. Entonces es una herramienta vital para la gente que quiera hacer política en este país, no solamente para los psicólogos. Deberían basarse en investigaciones los políticos. Claro que sí, y ellos mismos atravesar un tamiz de una terapia para saber qué perfil de personalidad tiene. Yo siempre decía en algunos artículos que hago, decía, ¿cómo es posible que cuando convocas a un trabajador para cualquier área, ¿no es cierto?, tú le hagas hacer una serie de tests para saber si tiene la capacidad de estar en el lugar, todos tests psicológicos, pero cuando vas a escoger una persona que va a trabajar de manera trascendente con los destinos de tu país, nadie se molesta en saber si tiene o no tiene capacidades psicológicas de empatía, de tolerancia, en fin, nada, entran así, no sabemos quiénes están ahí y eso es lo que hacemos. Y después te has debido dar cuenta, acá cometen un constante agravio a nuestra ciencia y así lo he denunciado yo. Cualquier diputado que quiere ofender al otro dice, no, es que aquel está esquizofrénico. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién les permite a ellos utilizar nuestra terminología, además utilizando nuestra ciencia y faltando al respeto? Así estamos viviendo un poco los psicólogos, ¿no? Bueno, también es responsabilidad nuestra, ¿no? Cierto. El demostrar que realmente la psicología es otra cosa, que la psicología no es ese concepto anticuado, digamos, de lo que era solamente la parte de individuo con el psicólogo, o sea, el cliente y el psicólogo, que es una rama que es re importante porque trasciende a todo lo que es el comportamiento humano. Entonces, esa es labor de nosotros. Nuestra tarea pendiente. Muchas tareas, muchas tareas. Muchas tareas. Bueno, Mari, yo te agradezco mucho, ha sido, creo, brillante esta posibilidad de traer una gran profesional como ella. Felicidades a la Universidad Mayor de San Andrés, sigan haciéndolo, nos enriquecen a todos un poco con el conocimiento. A mí me ha gustado mucho el seminario, o sea, aparte del interés que ha suscitado, hemos tenido un lleno completo, hemos tenido que buscar un espacio mucho más grande del que habíamos previsto, y me ha gustado ver que ha llegado gente que no solamente es de la universidad, sino que han llegado gente del Parlamento, senadoras, tenemos la presencia de senadoras, tenemos la presencia de políticos y gentes del área de administración, o sea, realmente creo que es una necesidad sentida en la población. Inclusive estudiantes de otras áreas también. Estudiantes de otras áreas. De ciencias políticas, de trabajo social, estuvieron presentes. Y bueno, aprovecho entonces nuevamente para darte las gracias a ti, a la universidad, a la profesora Marich, por esta, para mí, gran emoción de conocer esta ciudad maravillosa. Me he sentido además súper bien, muy atendida, muy querida, muy respetada en mi trabajo y bueno, me voy a ir contenta y sé que vamos a seguir trabajando en conjunto. Para nosotros ha sido en realidad un verdadero privilegio, un honor tenerte primero dándonos esa charla tan interesante que hoy está saliendo el programa a la 1:30 de la tarde y nos están escuchando en vivo en radio. Todavía se puede estar en el seminario y es el último día de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ya no se está puede. Absolutamente copado, ya se cerraron las inscripciones el primer día que empezamos. Entonces podemos poner segunda parte. Como todo lo bueno tiene una tendríamos que traerla por segunda parte. Pero te agradezco, yo uso mucho mis redes, entonces un saludo a la gente que nos va a ver o que nos está escuchando en Twitter, en Instagram, @yorelisaco, o sea, mi nombre es Yorelis Acosta, me pueden enviar información, me pueden enviar saludos, o si quieren revisar mis trabajos, todos mis trabajos son públicos, están además en revistas que pueden descargarse desde la web, y además me interesa porque no todo está dicho en psicología, estamos construyendo cosas, y si hay observaciones, sugerencias, con muchísimo gusto serán incorporadas. Entonces me interesa ese feedback con las otras personas, que si no pueden acompañarnos hoy en el seminario, que es la parte final, seguimos en contacto a través de las redes. Ha sido un honor, de verdad, de nuevo te digo, tenerte y además que estés acá en mi programa. La psicología política la hemos hecho acá, nunca he dicho el nombre que tenía, porque de repente no me iban a comprender, pero las has sentado, me has ayudado a que aterrice y que desde ahora sí
sí voy a volver a utilizar el término y decir, estamos haciendo aquí psicología política. Espero tenerte en alguna ocasión conectada vía web. Ahora se puede hacer tantas cosas, pero ha sido un privilegio de verdad. Gracias por haber venido a Bolivia y ojalá regreses muy pronto. Amén. Ojalá. Gracias. Bueno, hay que celebrar que la Universidad Mayor de San Andrés esté haciendo este tipo de trabajos, de iniciativas y trayéndonos gente de ese nivel. Muchas gracias por habernos sintonizado. Como siempre, será hasta el día lunes, si Dios así lo permite.